buenas noches. Muchísimas gracias por esta increíble entrevista que nos has concedido a la comunidad. Y para mí es un verdadero orgullo estar frente a uno de los directores más importantes de México y a nivel mundial de una de las aerolíneas que ha demostrado que se pueden hacer grandes cosas. Mi querido Enrique, pues bienvenido a este foro. Y lo primero que te preguntaría yo es, cuéntanos un poco sobre Volaris. Me parece que tú has vivido la historia desde que Volaris empezó, desde que era un bebé. Cuéntanos un poco. Así es, muchísimas gracias primero que nada por tenerme en tu programa. Volaris es una aerolínea que surge alrededor del año 2005. Pedro Aspe con el grupo de Discovery buscando un socio operador para desarrollar una aerolínea en México. Nos busca, y yo en esa época era el CEO de TACA en Centroamérica. Nos busca a Roberto Crit y a mí, viene a El Salvador, nos plantea la posibilidad de hacer una aerolínea en México y de que fuéramos el socio operador. Obviamente terminamos la reunión prácticamente haciéndonos socios, decidiendo ir adelante con el proyecto, y nosotros teníamos un proyecto también bastante encaminado para México, que era una de las cosas que queríamos. Inicialmente fuimos 4 socios al 25% cada uno de nosotros, 25% el grupo de Pedro, Discovery Capital, 25% el grupo centroamericanos, Blue Sky, y 25% lo tenía Emilio Azcárraga a través de la forma de Televisa, a través del vehículo de Televisa, y 25% el grupo Slim a través de las inversiones de corto plazo que tenía. Iniciamos la capitalización alrededor de $100 millones inicialmente, después fuimos casi a $170 millones en un segundo tranche, y en el 2006 arrancamos operaciones en marzo 13 desde Toluca. Una cosa muy importante era que no habían habido concesiones en México para líneas aéreas por más de 22 años, y nosotros fuimos prácticamente la primera concesión que se otorgó. Nacimos casi al mismo tiempo que Interjet y al mismo tiempo que Viva Aerobús en cosas de meses. Pero inicialmente, cuando esto surgió, solo se nos permitió operar desde el aeropuerto de Toluca. Entonces se creó prácticamente el nacimiento de una serie de aerolíneas que, por cierto, eran de bajo costo en el aeropuerto de Toluca. Iniciamos en el 2006, en marzo del 2006, llevamos prácticamente 15 años operando, hemos transportado más de 145 millones de pasajeros desde que arrancamos. En el 2009 incorporamos algunas rutas en Estados Unidos y ya comenzamos a incorporar los A320. Habíamos arrancado con A319, que eran aviones más pequeños, y tuvimos nuestra primera crisis, el H1N1, en mayo de ese año. Después, en el 2010, arribamos más o menos a 10 millones de pasajeros, y el grupo Cinca de Inbursa y Televisa deciden retirarse de la compañía. Salimos a buscar una serie de inversionistas y entró el grupo Índigo como parte de los inversionistas. El grupo Índigo tenía una característica muy importante, y es que era un grupo que tenía una especialidad en aerolíneas de bajo costo a nivel mundial. En el año 2011 hicimos nuestra primera orden incremental de 44 aviones. En el 2012 hicimos el lanzamiento de la desagregación de precios, que marca un momento muy importante en la industria, porque se comienza a cobrar por ingresos ancilares en la industria de México. Esto es el primer movimiento hacia la desagregación de precios y el primer movimiento hacia un nuevo esquema de ventas. En el 2013 hicimos nuestra oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange. En el 2015 llegamos a 50 aviones. En el 2019 logramos ser la número 1 en participación de mercado en el mercado doméstico,
Tuvimos un reconocimiento muy importante por nuestro on-time performance y nuestra seguridad operacional. Nos metimos dentro de las top 10 aerolíneas del mundo. En el 2000, prácticamente 19, ya hicimos nuestro código compartido con Frontier y logramos un permiso de operador aéreo en Estados Unidos para nuestra operación en Costa Rica, que fue muy importante. Yo diría que además del highlight de haber sobrevivido el año 2020 con la crisis de la pandemia, fue un año también donde hicimos una tercera colocación en bolsa de más de 165 millones, y una de las características más importantes en esta colocación es que fue una colocación ofensiva para iniciar un proceso expansivo de la aerolínea en los próximos 3 años. Enrique, te hago una pregunta. Esta gran iniciativa empezó con 2 avioncitos, uno en la Ciudad de México y otro en Tijuana. ¿Estoy equivocado? Así fue. Básicamente eran 2 aviones. Es una historia simpática porque se había dado la crisis de septiembre 11 en el año 2001, y cuando nosotros comenzamos a buscar aviones, ya venía de regreso la curva donde había una demanda enorme de aviones. Y entonces, pues solo conseguimos aviones Airbus A319. Y esos 2 primeros aviones que conseguimos nos los prestó Roberto Crit de su grupo de aviones que tenía en TACA. Entonces es una historia simpática porque no solo no conseguíamos aviones, sino que arrancamos con 2 aviones prestados, que es una historia pues simpática y que muy poca gente la conoce. Ahora, si pensamos un poquito en eso, tú venías de ser director general de una empresa ya establecida, TACA ya era una aerolínea, y te invitan a un proyecto que va a arrancar con 2 aviones prestados. ¿Qué es lo que te motivó o qué encontraste tú a través de este cambio? Eras director de operaciones, no eras director general, eras director de operaciones. ¿Qué te movió de moverte de esa estabilidad a este riesgo de alguna manera que presentaba el proyecto? Mira, no solo era el director de operaciones, sino que tenía muy posiblemente la posibilidad de volverme el CEO de esa empresa. Y esa empresa en ese momento era la segunda empresa más grande de Centroamérica, después del Canal de Panamá. Entonces, pues era un reto muy importante. Te voy a contar una historia simpática. Una noche, ya Pedro le pide a Roberto que me venga para México. Esto fue cerca de la Navidad del año 2005. Y después de la Navidad, después de contarle a mis hijos que había decidido venirme, Juan Diego me hizo esta pregunta. Me dice: papá, ¿por qué te quieres ir para allá? A los centroamericanos no nos quieren los mexicanos. Te vas a ir a hacer una aerolínea con 2 aviones prestados y vas a quemar todas las velas en donde estás, que prácticamente pues eres el CEO o el CEO más importante de una operación en Centroamérica. Y le contesté: mira, hay 3 cosas que me hacen irme para allá. La primera es la primera oportunidad, porque TACA era el producto de reestructuraciones de aerolíneas que venían del gobierno, ¿no? Es decir, Aviateca era una privatización del gobierno. Imagínate, SASA, que era la aerolínea hondureña, una aerolínea que la rescatamos después de 2 accidentes graves. NICA venía del gobierno sandinista, del primer gobierno sandinista, y era un rescate también. Laxa la rescatamos de unos japoneses que la habían comprado. Entonces, pues había muchas cosas muy difíciles, Emilio, muy difíciles de arreglar y de construir. El hecho de venir a una aerolínea con un Greenfield Approach era un sueño para mí. Era un sueño no tener que llegar a arreglar. Es decir, cuando yo llegué a director general de Aviateca en Guatemala en el año 95, había una planilla que eran realmente gente que se le pagaba porque había votado para la campaña política, ¿no? Entonces, habían sensoristas y no habían ascensores. Reestructurar aquellas cosas era, pero un trabajo enorme y un trabajo muy difícil. Aquí era venir a hacer algo de cero, primero. Segundo, las condiciones en general del mercado de México. México tenía 2 compañías principales y tenía
prácticamente 11 marcas de aviación que desaparecieron entre el 2005 hasta el 2010. 11 marcas de aviación. Y en realidad seguían haciendo lo mismo, seguían haciendo las cosas como se habían hecho toda la vida. Y yo estaba totalmente convencido de que ese modelo no iba a funcionar en el futuro y que iban a ir saliendo poco a poco en la medida en que nosotros pudiéramos consolidar un modelo de bajo costo. ¿Y por qué un modelo de bajo costo? Porque México tenía un índice de viajes per cápita que era menor al de Panamá, menor al de Perú, menor al de Colombia, menor al de Santiago de Chile, y totalmente era una fracción del número de air trips per cápita que tenía Estados Unidos o Europa. Entonces, creíamos fundamentalmente que había que desarrollar ese mercado. El tercer elemento es que nos encontramos que en México ese número de air trips per cápita era de ese tamaño porque no existía transportación aérea viable. Es decir, básicamente éramos un país de autotransporte a través de autobuses. Teníamos un mercado de 2.700 millones de pasajeros en transporte de autobuses contra un mercado de 24 millones de pasajeros en el mercado doméstico y de 22 millones en el mercado internacional en la aviación. Había algo que no funcionaba en la ecuación y era muy claro de que había que cambiarlo. Ahora, aquí entra un jugador importante y me gustaría tocar el tema. Pedro Aspe, a través de su grupo, viene con el empuje de crear esta compañía y tuve la oportunidad de entrevistarlo y nos contó algo de la historia de Volaris en ese momento de la entrevista. Pero, a ver, parece que las oportunidades ahí están y hay que salir a tomarlas con lo que me estás diciendo. Hay una demanda, hay una necesidad o un mercado no atendido y hace falta alguien que empuje este camino. ¿Cómo funciona esta consolidación de este grupo y esta primera iniciativa para formar algo que era muy claro, que hacía falta este servicio y que no se estaba proveyendo? Mira, yo creo que es una combinación de 4 grandes estrategas. Un Pedro Aspe que conocía los económicos, pero en la palma de la mano. Y él te decía el mercado de autobuses, él te decía, oye, ¿cómo vamos a hacer para poder operar Toluca? Él entendía perfectamente lo que necesitábamos para hacer viable Toluca. En fin, tenía los economics, los macroeconomics, es decir, una clase media surgente, un crecimiento de una clase media que necesitaba transporte, una clase media que en aquella época era 25% y que en el año 2033 estimaba que iba a ser prácticamente el 50%, y que teníamos que ser un producto muy adaptado a eso, el índice del gasto que tenían esas familias, entendía perfectamente la ecuación de autobuses, etcétera. Esa es una cosa. La segunda cosa era, esta es una industria de financiamiento. Y el grupo Inbursa y la Cinca entendía el tema de capital y el tema que tenía que tener una aerolínea para surgir desde esa perspectiva. Y lo que necesitábamos, cuando tú fundas una empresa de aviación compleja en algunas cosas, es una industria de alta necesidad de capital, es una industria de alta necesidad de distribución y es una industria de alta necesidad de operación técnica. Resumo esto en 3 cosas. La primera, la parte de financiamiento la teníamos a través de la Cinca y de Inbursa. La parte de distribución y el conocimiento importante de los mercados y cómo comercializar por parte del grupo Televisa, y finalmente un gran operador y una fuerza de operación que había convertido la aviación en Centroamérica en viable, que era Roberto Critti y su equipo de centroamericanos. La empresa nace así, con más de 400 personas en El Salvador apoyando el desarrollo de la empresa en los primeros 6 meses. Y esto es algo que no se nos puede olvidar, es decir, esta empresa tuvo 4 socios fundamentales en el nacimiento de la empresa. Ahora, hay un reto más que no lo veo cubierto con estos 4 personajes o con estos 4 grupos, del cual me llama mucho la atención. Esta empresa empezó cambiando el canal de distribución del producto.
la venta dejó de ser a través de las agencias de viajes y generó un canal directo de business to consume, B2C, por un lado. Y por otro lado, tenías una muy leve franja tecnológica que permitía que se realizaran las compras de boletos de avión por internet, que no era lo natural en esos años. La gente tenía cualquier cantidad de desconfianza para poner su tarjeta de crédito en una compra y no existía ese proceso. Entonces, hay dos brechas ahí que no me queda claro cómo también lograron hacerlo. Tecnología y canal. Bueno, mira, ya nosotros en esa época en TACA comenzábamos a trabajar en distribución a través de Internet y comenzaba Internet a ser un elemento muy importante. Cuando nosotros llegamos a México, habían elementos que eran casi contrarios a esa ecuación. Te voy a dar un ejemplo. El número de desktops, porque en esa época eso era lo que había en la población, era un número muy limitado. Todavía no existía la expansión telefónica que tenemos hoy, es decir, para nosotros era muy importante entender la expansión telefónica. Pedro había participado fuertemente en la negociación de lo que había sido la privatización de Telmex y el proceso de privatización de Telmex, y entendían junto con el ingeniero Slim perfectamente que la visión hacia futuro era la comercialización a través de medios digitales. Hicimos una inversión muy importante en ese momento y los demográficos se fueron dando. Es decir, una de las cosas que yo sostenía todo el tiempo era que el migrante y el visiting friends and relatives, que era básicamente el core del negocio, iba a ir comprando a través de estos medios y se iba a ir subiendo a esa tecnología. Te voy a dar números que son importantes. Cuando nosotros llegamos a México en el año 2005, había más de 4,400 agencias YATA en México. Hoy hay menos de 500 agencias YATA en México. Y entonces la visión de que la comercialización tenía que ser digital es algo pues que lo aportaron claramente pues Telmex. Nosotros tuvimos mucho tiempo como consejero a Alfredo, que venía de Telmex, y hizo un trabajo importante en esa área. Y yo creo pues que nosotros que veníamos, éramos un grupo de gente joven, Dean Donovan como consejero, que era parte de Discovery con el fondo de Columbia Equity, tenía una experiencia muy importante en el tema digital. Y entonces comenzamos a trabajar en el tema digital en una forma muy agresiva. Y esto es un gran diferenciador hoy por hoy. Si tú fueras a levantar una aerolínea que está con problemas económicos el día de hoy, si tú fueras a hacer una aerolínea nueva en México, uno de los grandes retos que va a tener es que el desarrollo de la distribución a través de canales digitales no es algo que puedes comprar en el mundo. Es decir, tú no vas y compras una suite de software que te permite distribuir digital. Tienes que comprar una cantidad de elementos y nosotros te diríamos, hemos desarrollado esa parte, la parte top. El sistema de reservaciones lo consigue, sí, por supuesto, a unos precios que yo insistía, es decir, los famosos Global Distribution Systems de aquella época eran carísimos, nos costaba 1.05 el booking de un pasajero contra los sistemas digitales que nos costaban 40 centavos en aquella época y hoy nos cuestan muchísimo menos que eso. Entonces, en realidad era una visión, y esa era una visión que se comenzó a desarrollar desde el principio y que ha sido realmente un elemento totalmente diferenciador en la distribución de Volaris. Y yo te diría, el tercer elemento que fue muy importante en esto es entender en qué momento comenzaba la desagregación del precio. Mira, en alguna oportunidad, Rafael Gómez Nava, que es el rector del IPADE, me llevó a un foro con una serie de empresarios y les hizo el cuestionamiento de cómo ellos veían la desagregación del precio. Para que te tomes una idea, hoy eso representa 45% de los ingresos de Volaris. Es decir,
haber tenido la visión de iniciar la desagregación del precio y poder cambiar el concepto de precios, porque nosotros necesitábamos un elemento que nos permitiera bajar las tarifas base a los niveles de los autobuses en segmentos arriba de 5 a 7 horas, y poder competir contra la estructura de autobuses, que era lo que siempre habíamos soñado, pero por el otro lado, con esos economics no era viable la ecuación del ingreso y había que generar un esquema para poder desagregar el precio. Yo me acuerdo cuando tuve esa reunión en el IPADE, no me crucificaron porque ahí no crucifican gente, pero si me hubieran podido crucificar, me hubieran podido crucificar. Realmente el hecho de desagregar el precio era una cosa totalmente aberrante y como te digo, pues se demostró en el tiempo que 45% de los ingresos podían llegar a ser a través de eso. Enrique, pero eso tuvo un costo importante en la marca y tuvo un costo importante en la forma en la que los clientes percibíamos un Volaris que nos había venido a resolver aquellas situaciones que nos había presentado en el pasado Aeroméxico y Mexicana. De alguna manera, Volaris e Interjet nos estaban ofreciendo un atractivo en precio, que fue su primer punto de valor agregado, pero también al mismo tiempo nos habían facilitado la vida para viajar y de pronto viene un cambio de dirección y eso contrajo la intención muchas veces de compra para volar y sacrificó la marca. ¿Qué pasó con eso? Definitivamente. Mira, hubo un costo para la marca, hubo un costo para la reputación, pero yo diría que es un costo que nos convirtió en la aerolínea viable del futuro y nos dio la masa crítica que necesitábamos para poder desarrollar la aviación en México. Es decir, si tú pones las cosas en la balanza, sí podía ser un efecto importante y hay que entenderlo. Es que el problema que todo el mundo tenía era que no veía lo que estaba sucediendo. Cuando yo te hablo de que 11 marcas desaparecieron entre el año 2005 y el 2010, eso te dice el problema de viabilidad que tenía el modelo financiero de las aerolíneas tradicionales en México. Y lo estamos volviendo a vivir. Es decir, hoy por hoy, tú mira Latinoamérica, la TAM, que es la combinación de LAN y de TAM en Brasil y en Chile, capítulo 11. Avianca, capítulo 11, que era la combinación de Avianca y TACA. Y ves Aeroméxico en capítulo 11. Entonces, lo que estás viendo es que básicamente, y te llevo a Europa, salgámonos por un minuto del mercado mexicano y vámonos para Europa, y te vas a dar cuenta que KLM no es viable, que Air France no es viable, que Alitalia no es viable, que British Airways no es viable, que Iberia no es viable. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Un común denominador donde las aerolíneas legacy tradicionales que no evolucionaron hacia los modelos modernos de pricing están en problemadas. ¿Y quién crece en Europa? Crece EasyJet, crece Ryanair, que hoy por hoy es la aerolínea más grande del mundo, crece Wizz Air, que es una compañía de primera hermana de Volaris, y las evoluciones así son similares en India, Indigo, en AirAsia, en el Pacífico asiático. Entonces, hay un cambio y si te das cuenta, el cambio tiene dos fenómenos que son importantes. El primero es aerolíneas de bajo costo operando en distancias cortas y el segundo es la desagregación de precios en función, en adaptación a lo que era la economía. Y yo creo que era un concepto muy difícil de vender, es decir, la genialidad fue llamarle tú decides y lanzarlo como tú decides. Y mucha gente hasta la fecha no lo entiende. Es decir, este tema, tú puedes volar simplemente con lo que compras en Volaris y el paquete básico de precios, pero pues había una serie de factores que había que agregar para hacer la ecuación del ingreso viable y eso se convirtió en ingresos anciliares y pues ha tenido una penetración y ha tenido un funcionamiento importante.
Mira, este foro lo que ha buscado de manera consistente es dar herramientas a toda la gente que está viendo en esta época, quizás que nos ha atravesado la pandemia. Entonces, yo quiero tocar dos temas que van a tener mucho que ver con lo que estabas hablando. Y uno de ellos es que según tengo entendido, Volaris es la compañía aérea mundial que tiene el segundo lugar en costos más bajos. Y para hacer eso no es un accidente, no es que México sea más barato, no es que hayan decidido que van a tener costos más bajos, es un trabajo que entiendo que ha sido muy puntual para tener cuidado con los costos. Y sobre el tema de costos puede aplicar a cualquier otra empresa y a cualquier otra industria. Me gustaría que nos platiques un poquito, primero que nos enseñes y nos expliques cómo se compone el costo de un boleto de avión, y luego, digo, enfocado a ello, cómo se establece el pricing. Y por otro lado, que nos digas por qué en época de crisis haber tenido tanto cuidado en costos y en gastos ha permitido que Volaris tenga el papel tan predominante que ha tomado en estos últimos meses. Bueno, voy despacito, porque esto no es fácil de explicar. Es decir, primero, pues como cualquier compañía, tenemos costos fijos y tenemos costos variables. Entonces, el ejercicio más importante en esto es cómo variabilizas el costo fijo. Y ese es como mi deporte favorito, ¿no? Es decir, el deporte nacional en Volaris se llama convertir el costo fijo en variable, ¿ok? Entonces, pues yo me recuerdo cuando nosotros llegamos a México, Pedro me llevó a la Secretaría del Trabajo, nos sentamos en la Secretaría del Trabajo para diseñar el contrato laboral de Volaris y de entrada yo le dije a la gente en esa época que se encargaba de estas cosas en la Secretaría del Trabajo, pues miren, todo tiene que ser variable. Entonces, pues no, imposible, porque en Aeroméxico es así, en Mexicana es así, en Aviaxa es así, y todos los contratos laborales que hay. Yo le dije, pues perdóneme, pero este es un deal breaker. Es decir, si nosotros no podemos tener un contrato variable en la fuerza de trabajo, es imposible que podamos operar una aerolínea en el futuro en este país. Tuvimos una cantidad de discusiones con la Secretaría de Trabajo en aquella época y logramos un contrato variable. Fíjate que desgraciadamente no lo logramos tan variable como yo lo quería, pero te voy a explicar. La OASI, que es la Organización de Aviación Civil a nivel mundial, te limita por razones de fatiga que los pilotos vuelen más de 90 horas y que los sobrecargos vuelen más de 90 horas al mes, mil y pico horas al año. Entonces, eso era un detrimento importante. Entonces, lo que nosotros decíamos era, ¿cuántas horas vuela un piloto de Aeroméxico? ¿Cuántas horas vuela un piloto de Mexicana? En aquella época, los pilotos de Mexicana volaban 42 horas al mes y 52 horas en Aeroméxico. Entonces, nosotros decíamos, oye, espérate, es que no es viable. Y no los volaban no porque no quisieran volar más, sino porque las reglas que tenían los contratos laborales les impedían la productividad, ¿ok? Entonces, el primer tema, el primer elemento es el contrato laboral variable y ese contrato laboral variable en función de productividad. ¿Cómo lo logras en función de productividad? Pues que la gente quiera volar porque quiere ganar más, ¿ok? Entonces, cuando los contratos laborales en aquella época tenían en general en Latinoamérica y en América, en Estados Unidos, 80 horas base que tenían que volar, nosotros redujimos esas 80 y logramos convencer a la Secretaría en aquella época de ir a 52 horas. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros tuvimos que contraer la aviación en la pandemia, nosotros teníamos un contrato donde teníamos que pagar básicamente fijo 52 horas, cuando todos nuestros competidores tenían que pagar 80, 90 horas fijo. Esto es muy diferente. Segundo, esto hace que la gente quiera volar. Es decir, la gente gana por volar, la gente gana por producir. El 56% de los ingresos de los empleados en Volaris son variables. No solo los pilotos, sino los ejecutivos y todas las personas que trabajan. Se le paga a la gente, por ejemplo, un bono muy importante
por puntualidad en la operación. Entonces esa puntualidad se desagrega. A nivel de aeropuertos es en base a turnaround, a nivel de pilotos es en base a salidas a tiempo, a nivel de mecánicos es en base a turnaround del mantenimiento, en fin. Entonces, todo el contrato laboral es en función de productividad. Y esto es muy importante. Y yo creo que una de las grandes cosas, es decir, yo me recuerdo cuando fue la renegociación del gran contrato laboral después de la quiebra en los años 90 de Aeroméxico, y regresaron con un contrato laboral que carecía de la flexibilidad, eso era imposible de arreglar. Y sigue siendo imposible de arreglar. Estamos teniendo esa discusión as we speak en México. El segundo tema era tener la flota correcta. Es decir, déjame decirte, México tiene condiciones muy particulares para una flota. ¿Por qué? Porque México tiene ciudades, y especialmente la Ciudad de México, una altitud muy importante, un aeropuerto que opera a una altura muy importante. Si nos íbamos a ir a Toluca, todavía era una altura más importante. Y entonces el problema que tú tienes es que México tiene una geografía muy diversa. Es un país muy vertical, geográficamente hablando. Entonces tienes distancias muy largas. Tú tienes un vuelo de Tijuana a Cancún que dura 5 horas y cuarto, que es lo que te dura un vuelo Nueva York-Londres, o lo que te dura un vuelo de Nueva York a Los Ángeles. Entonces, tienes una geografía muy vertical, vuelos muy largos. Segundo, alturas muy importantes. Y tercero, variaciones en alturas muy importantes. Todo el mercado de turismo principalmente son playas. Y entonces tienes alturas al nivel del mar. Entonces, ¿qué motor eliges para la flota que vas a utilizar y el avión que eliges para utilizar? Tiene que ser un avión que es básicamente acondicionado a esas problemáticas que tienes. Uno de los grandes problemas de la flota de Interjet es que no estaba acondicionada a esto. Déjame decirte que las limitaciones cuando Interjet salía y tenía mucho más espacios en asientos, y eso hace que tengas menos ingresos por cada vez que despegas. Uno de los grandes problemas era que los motores de Interjet no levantaban de la Ciudad de México y estaban básicamente capeados para poder despegar. Entonces tienes que tener una elección de flota muy importante. El tercer elemento es la quema de combustible. Para que te tomes una idea, el 38% de los ingresos o el 36% de los costos en una aerolínea es el combustible. Entonces, y desgraciadamente, es una variable que está en función del mercado, ¿ya? Es decir, el precio del petróleo no lo fijo yo. Es decir, aquí nosotros hablamos del costo por asiento mía volado, que es la unidad de medida del costo, pero hablamos con fuel y sin fuel, con combustible y sin combustible. ¿Por qué? Porque es una variable que la administración no maneja, está en función de los mercados mundiales. Entonces, es importante entender el juego del combustible y lo que el combustible representa. ¿Qué hace eso? Eso te hace comenzar a imaginar un avión y la configuración del avión con el menor peso posible en todos sus segmentos. Para que te tomes una idea, en esta compañía sabemos cuánto agua consumimos en un trayecto del punto A al punto B por trayecto por hora. Es decir, no es lo mismo cuánto consumes de agua en un vuelo en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Y administrar variables de ese nivel te reducen el peso en el avión. Tú no eliges asientos. Es decir, yo me recuerdo muy bien cuando comenzamos a ver los famosos asientos Pininfarina. ¿Ok? Pues sí, fantásticos los asientos Pininfarina, lindísimos los asientos Pininfarina, pero eran unos bultos que pesaban pues una cantidad de kilos enormes mucho mayor. Nosotros hemos llegado a reducir hasta la revista a bordo, porque el poner las revistas a bordo te representa el peso de un pasajero. Entonces, la ciencia del peso y el manejo del peso en función del combustible, y aquí entran
gradientes de ascenso, gradientes de descenso, entran monto de combustible que cargas, cuánto combustible cargas, cuánto combustible llevas en reserva para los alternos, cuánta agua le pones, dónde ponen las valijas, en qué forma cargas el avión y cómo despegas y cómo aterrizas un avión en función de todo esto. Entonces, es toda una tecnología operativa y de ingeniería de pesos y masas alrededor de la administración del avión. Tú tienes perfectamente cuadros y controles muy claros de los costos en general para determinar las partes fijas y variables y te permite a ti dirigir la compañía en base a esos pequeños hilos. Porque yo me Exacto. quiero imaginar en otras industrias, por ejemplo, estamos en la confección o textil o lo que sea, compañías que han sabido encontrar esta economía de escala donde pueden controlar hasta el último punto donde la economía de escala es óptima para generar un costo ideal para el cliente. Entonces, en esta industria particularmente el costo maneja parte de la estrategia, es decir, cuidar la operación significa manejar la estrategia. Básicamente, es Ok. exactamente así como lo dices. Para que te tomes una idea, fíjate que el costo por asiento mía sin fuel de Volaris antes de la pandemia era de 3.9 centavos de dólar. Es decir, somos una compañía, si tu mamá te decía, oye, mijo, hay que cuidar los centavos, aquí hay que cuidar las fracciones de centavos. 3.9 centavos de dólar es el costo por asiento mía sin fuel de Volaris. Y eso es comparable con Ryanair, es comparable con Wizz Air y con AirAsia, que son las top 3 del mundo. Imagínate que cuando nosotros paramos de volar, ese costo por asiento mía, porque se queda básicamente el costo fijo y ya no tienes asientos mía donde diluirlo, entonces se disparó de 3.9 a 10 centavos. En las aerolíneas legacy latinoamericanas, ese costo llegó a ser de 20 centavos. En las aerolíneas americanas llegó a ser de 25 centavos. Entonces, lo que te estoy hablando es, yo tengo un dicho aquí que a la gente no le gusta, pero les digo, esto es como un sartén que tiene que tener el mejor teflón, ¿ya? Y no se nos puede pegar el costo fijo en el teflón, ¿ya? Es decir, el teflón tiene que ser lo más eficiente en la estructura de costos y creo que es una forma de proyectarlo. Entonces, el mensaje y la lección que tienes aquí es el primer elemento que tienes que tomar en cuenta para tener un costo que se adapta a estos nuevos Black Swans. Y ojo, los Black Swans están sucediendo mucho más seguido que lo que sucedían antes, ¿no? Es decir, tuvimos septiembre 11, tuvimos H1N1, ahí tuvimos un conato con ébola y ahora estamos con este problema. Pareciera que estos temas van a ser más frecuentes en el mundo. Entonces, tu estructuración de tus costos tiene que ser hacia lo variable en lo más que puedas. Ahora, Enrique, acabas de tocar un tema, porque hablaste de cómo hablas con la gente y lo que les puede gustar y lo que les puede molestar y cómo los motivas a volar. Explícame, tuviste la oportunidad de llegar y crear esa compañía como tú te lo hubieras imaginado. Y creaste un equipo de gente con una serie de directrices que le han permitido a esta compañía transformar el mundo de la aviación, en América al menos. ¿Cómo es este equipo y cómo tú haces para que te aguanten estos niveles de incertidumbre que genera un COVID-19? ¿O cómo haces para que trabajen en función de los resultados y de cuidar los costos, por ejemplo, como lo estás mencionando? Cuéntame un poco de tu equipo. Quiero subrayarte una cosa porque yo no soy un director que toma todos los créditos, no puedo tomar todos los créditos porque esta es una aerolínea que en temporadas normales despacha 340 despegues diarios, 65,000 pasajeros diarios. Entonces, aquí el mérito lo tiene un equipo y no lo tengo yo. Y quiero ser bien claro en eso y muy humilde en eso. Pero por el otro lado, una cosa que es muy importante, y tú me vas a decir, sí, pero las directrices alguien las da, es que aquí hay un board que es de a de veras. Y ese es otro gran diferenciador de Volaris. Si cuando tú miras el board de Volaris, están los Frankie, que son los mejores operadores de aerolíneas de bajo costo en el mundo. Los mejores. No hay nadie mejor. Demostrado. Está Stan Pace,
que es el socio principal de aviación de Bain & Company. Está, desde el punto de vista de bancos, Harry Krensky, que es un judío que tiene una participación muy importante en su experiencia en banca de inversión y de inversiones. Está Dean Donovan, que es un especialista en el área digital. Ahora tenemos mujeres dentro del board, que fueron adiciones muy importantes en los últimos 2 años. Y tenemos una Guadalupe Phillips, que es una especialista en financiamiento y tesorería, formada por el Grupo Televisa. Tenemos a Mónica Aspe, que es una especialista en relaciones públicas y en manejo de prensa. Tenemos, entonces, a Ricardo Maldonado, que es uno de los socios de Mijares Angoitia. Todas las especialidades que tú necesitas dentro de la empresa, perfectamente seleccionadas en el board, y un board que realmente juega el rol de un board. Es decir, no es un board familiar, no es un board de preferencias, no es un board, sino es un board que está marcando la pauta de la compañía y que verdaderamente tiene un influjo en la política y en la administración de la empresa. Entonces, esto para mí es muy importante porque el liderazgo surge del board, surge de la parte más alta de la compañía, y evidentemente pues a mí me toca ejecutar muchísimas de las exigencias que ellos tienen. Muy fríos, muy fríos. Esa es una característica, es decir, es un board que toma decisiones durísimas y frías, con números, ¿ok? Eso baja y permea. Yo tengo un sistema de trabajo muy importante a través de metas y objetivos muy claramente definidos. Tenemos Wiley Important Goals en la parte de arriba. Son metas muy importantes que definimos anuales. Pero una de las cosas que también hemos hecho en Volaris y que es un diferenciador, fíjate que cuando comparamos salarios y vamos a las encuestas de salarios en Volaris, esta parte variable que yo te decía, los ejecutivos en Volaris tienen objetivos trimestrales. ¿Por qué? Porque la dinámica de cambio en el negocio es tan alta que no aguantamos con objetivos a 6 meses y mucho menos a 1 año. Es decir, aquí hace muy poco implementamos bonos anuales, hace 2 o 3 años, y porque teníamos que competir con un mercado que tenía bonos anuales. Yo no te puedo visualizar el mundo en los siguientes 24 meses con objetivos anuales. Eso es imposible. Es decir, México tiene que cambiar su forma de pago en sus incentivos, adaptarse a un sistema de pagos trimestrales, por lo menos, porque la dinámica va a ser diferentísima. Es decir, nosotros estamos cerrando un extraordinario quarter en el último quarter del año pasado, pero estamos en la segunda ola. Y entonces, estamos en un trimestre, somos una industria tremendamente estacional, y para nosotros febrero es el mes del hambre, todos los años, nunca hemos ganado dinero en el primer trimestre, y este trimestre va a ser especialmente más difícil el primer trimestre. Entonces es importante entender que la dinámica de objetivos, especialmente en una industria estacional, pues tiene que adaptarse a la estacionalidad de la industria 1 y tiene que adaptarse al cambio que está funcionando. Entonces, eso me permite presionar y poner objetivos. Es decir, yo tengo un objetivo de ingreso por asiento mía muy diferente en el primer trimestre que lo que tengo en el segundo trimestre. Por ejemplo, este año Semana Santa cae en el segundo trimestre. Ya no te digo el objetivo para el verano, y ya no te digo el objetivo para el otoño, y el objetivo de invierno es otro objetivo porque tiene flujos diferentes. Entonces, el tener un sistema de objetivos trimestral me permite administrar con una flexibilidad muy grande. Segundo, yo creo que te diría que en el tema del liderazgo en los últimos 9 meses, una de las cosas más importantes ha sido la capacidad de comunicar. Y de comunicarle la verdad a la gente que trabaja contigo. ¿Dónde estás parado? ¿Cuáles son tus objetivos claros? ¿Y hacia dónde vas a llevar la estrategia en medio de esta crisis? Yo no te podría decir que tuvimos éxitos solos, sino tuvimos éxitos porque la estrategia de comunicación interna ha funcionado en una forma muy buena y ha permitido que la gente se adapte a las condiciones que estamos viviendo.
El cuarto elemento, yo te diría, es una administración de la caja en una forma muy agresiva. Cuando nosotros, pues, tuve la experiencia de septiembre 11, sé lo que es que una aerolínea se pare y haya que retirar capacidad. Después tuve la experiencia de H1N1. Por supuesto, ninguna de las experiencias son del tamaño ni del tiempo que ha sido esta. Pero déjame decirte que en febrero 22 del año pasado, cuando yo vi lo que estaba sucediendo en Europa, secuestré la caja. Y no te puedo decir otro término. Es decir, llamé a tesorería y les dije, me traen las cuentas, me traen, yo les digo los pescaditos, los códigos para pagar, etcétera, y tomé control absoluto de la caja. Un ejecutivo que en medio de esta pandemia no toma control de la caja, se quema la caja así, especialmente en una industria como la nuestra. Nosotros cerramos el primer trimestre con 352 millones de dólares en la caja y cerramos el segundo trimestre, donde no volamos 84% de las operaciones, en 365 millones de dólares. Es decir, congelamos la caja prácticamente. Y el poco ingreso que hubo, creció la caja. Y entonces inicias un proceso de renegociación de tus suplidores y inicias un proceso de renegociación de tus arrendadores, que era el costo más importante de renegociar aquí, en una forma muy agresiva. Pero yo te diría en una forma agresiva, pero frontal. Es decir, creo que una de las cosas que nos reconoce todo el mundo, todos nuestros proveedores y nuestros arrendadores y nuestros bancos, es que tuvimos una transparencia absoluta en lo que estábamos haciendo durante la crisis. Oye, ¿te puedo pagar? Oye, no te puedo pagar. ¿Te puedo pagar tanto? Podemos llegar a un acuerdo. Dime cómo te ayudo, pero me tienes que ayudar. Y es frontal y dando la cara. Y te digo, es frontal y dando la cara el CEO. ¿Okay? Porque si tú mandas a todos los que están abajo de ti renegociar 650 millones de dólares, que fue lo que me tocó renegociar del 1 de abril al 30 de junio, es imposible. Sí, necesitan una cara, necesitas saber que esto es un asunto personal. Y esa cara tiene que tener una imagen de honestidad, de moralidad y de ética muy importante. Te toco un tema distinto, Enrique, tratando de aprovechar este diálogo contigo que ha sido de lo más ameno. Hay un personaje en la aviación que para mí fue una novedad escucharlo y parece ser que es un gran personaje. William Franklin, el dueño de la mayor cantidad de aerolíneas de bajo costo del mundo. Y no nada más eso, veo que al que preparó de director general de Frontier, hoy en día es el director general de American Airlines, o sea que es un cuate que en sus manos pasan los aviones. ¿Qué es trabajar con alguien como Indigo Partners, que hoy en día es la propietaria de Volaris? ¿Y qué es, por ejemplo, ser parte de la compra más grande de aviones de la historia, la que presentaron en Dubái, donde compraron aviones para todas sus aerolíneas? ¿Cómo te pone a ti, cómo pone a Volaris en este marco del futuro? Mira, primero déjame decirte desde el punto de vista personal, Bill, que es el padre, tiene 83 años, Bill Franke, este, pues comenzó su carrera reestructurando una aerolínea en Phoenix hace muchísimos años, hace más de 25 años. Sí, hay mucha gente hoy en American Airlines, hay mucha gente en United, hay mucha gente que fueron los ejecutivos que trabajaron con él en esa reestructuración y en ese proceso. Es una escuela trabajar con él, una persona, yo te diría que es casi que el padre del ultrabajo costo, que entiende perfectamente cómo administrar los costos, cómo administrar las utilizaciones, etc. Él prácticamente tiene un family office. Si yo te dijera que la empresa tiene 10 personas trabajando, es mucho. Posiblemente son menos de 10. Su hijo Brian, viene prácticamente retomando la operación debajo de él. Tienen un socio muy eficiente que se llama John Wilson, y básicamente lo que hacen es trabajar en costos. Es decir, ellos te dicen,
el nivel de productividad que tiene que tener el network, ellos te dicen el nivel de productividad en horas de avión, ellos te dicen este es el tipo de avión correcto, ellos te dicen este es el contrato de spare parts que tienes que tener, te dan estándares para los contratos de mantenimiento, etcétera. Entonces, el Family Office básicamente lo que hace es administrar esas variables y lo hace muy eficiente. Es decir, entonces, pues se involucra en esas variables importantes como Family Office, pero lo hacen además en una forma tremendamente elegante y que no sientes que te están malmatando, pero con una exigencia importante. ¿Quién es exitoso trabajando para el grupo Índigo? Pues quien da resultados y quien implementa las cosas que ellos piden. Fuimos a Airbus y a Boeing y decidimos que la compra de flota iba a ser una compra en conjunto. Déjame contarte esta historia. En 1995, Roberto Creed, Federico Bloch, el capitán Rolín Amaro de TAM, Enrique Cueto, hicieron la primera compra grande de aviones en la historia de la aviación latinoamericana. ¿Por qué? Pues porque no podíamos competir por los tamaños de nuestras aerolíneas con los tamaños de las aerolíneas en Estados Unidos. Entonces se nos metía un Eastern, se nos metía en aquella época un TWA, etcétera, y nos mataban porque no teníamos los costos para las flotas que necesitábamos. Entonces se hizo la primera compra de aviones y la primera competencia histórica de aviones en el continente, donde pusimos a competir a Boeing y a Airbus. Yo era quien arrastraba el lápiz de ese deal. Y era un pobre analista en esa época, y me tocó ese proceso. Este proceso fue muy similar. Juntamos a Wizz en Europa, yo no sé si tú lo sabes, pero es la segunda aerolínea más grande que hay hoy por hoy en Europa. Juntamos a Frontier, que es el nuevo experimento de bajo costo de Bill Franklin en Estados Unidos. Ya tuvo Spirit, la llevó a lo que es, y vendió. Y ahora pues tiene, en el 2010, cuando salieron Televisa e Inbursa, invirtió en Volaris. No es el dueño de Volaris. El dueño de Volaris es el 77% de las acciones que flotan en el New York Stock Exchange y en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene una porción pequeña de más o menos un 18% de participación en Volaris. Tienen una participación dominante en JetSmart en Chile. Fuimos a cotizar aviones, pusimos a competir a los dos grandes fabricantes de aviones y logramos conjuntar un volumen de arriba de 440 aviones para hacer la compra más grande de aviones de pasillo angosto en la historia de Airbus. Airbus ganó el deal por precio. Las características de los aviones se podían adaptar para un lado o para el otro. Y pues participar en ese deal, es decir, imagínate lo que es esto. Estamos hablando que el precio de lista de un avión es más o menos $85 millones, multiplícalo por 440 aviones, ese es el tamaño de la transacción. Y vamos a anunciar la semana entrante la segunda gran transacción que hemos hecho conjunta de compra de motores, que es también una transacción de arriba de $4.500 millones para Volaris. Sin lugar a dudas, una compra de gran responsabilidad. Hoy tenemos todos los aviones de Volaris en el aire y me parece que de Groenlandia a Tierra de Fuego no hay otra aerolínea que en épocas de pandemia lo haya logrado. ¿Es correcto? ¿Nos quieres platicar un poquito qué te ha permitido volar tus aviones? Sí, mira, terminamos el año, aunque tú lo no creas, en el año 2019 volamos casi 22 millones de pasajeros, terminamos el año pasado, a pesar de la pandemia, con 14.7 millones de pasajeros habiendo volado. En términos de available seat miles, que es como medimos la oferta al mercado, terminamos con un 102% en diciembre de lo que teníamos de capacidad en el año 2019. ¿Qué es lo que hace esto? Pues en realidad es una adaptación claramente
a los segmentos que están volando y poder tratar de captar esos segmentos en una forma mejor o excel your participation en esos segmentos de mercado. Creo que el crecimiento del mercado de visitantes, amigos y parientes, yo siempre les daba ese ejemplo, es decir, mira, yo tengo a mis viejitos de 90 años, los dos, y a mi viejito bien fregadito, viven en Guatemala, viven en Antigua Guatemala. Y yo me vine en febrero y no pude volver a ver a mis viejitos porque el aeropuerto de Guatemala cerró hasta septiembre. En septiembre me fui a Tapachula, tomé un carro en Tapachula, me pasé la frontera y pude ver a mis papás. Y yo siempre sostuve que el primer segmento que iba a volar era el segmento de visitantes, amigos y parientes, y que había que echarle todos los kilos al segmento de visitantes, amigos y parientes. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces, pues eso nos ha permitido volar la flota mucho más. El segundo segmento claramente es un turismo. Yo les decía, miren, no hay mexicano que se quede 6 meses en su casa. Imposible, ¿ok? No ha nacido ese pobre mexicano y estoy seguro que vamos a tener un verano tardío y lo tuvimos y nos preparamos para ese verano tardío y para movilizarnos. Creo que aquí la clave también fue el haber lanzado, fuimos la primera compañía latinoamericana en lanzar un protocolo de bioseguridad y muchos de los protocolos de bioseguridad de las aerolíneas latinoamericanas se copiaron del protocolo de bioseguridad de Volaris. Yo te diría un tercer elemento. Yo insistí muchísimo con Boeing, con Airbus, con Embraer y con Bombardier, que teníamos que publicar los estudios de que la contaminación a bordo era prácticamente mínima, derivado de los nuevos sistemas de ventilación de los aviones. Y creo que le metí todos los kilos a esos estudios. Sacamos el primer estudio de contaminación con Airbus, nos siguió Boeing, nos siguió Embraer, nos siguió Bombardier, nos siguió MIT, nos siguió Harvard. Y ya hoy por hoy está claramente determinado que los niveles de contaminación a bordo son mínimos, dado el sistema, cómo fluye el aire dentro de las cabinas y los filtros EPA, que son filtros de alta purificación del aire, que pues son los filtros que se utilizan en los quirófanos y que nosotros en nuestra flota los tenemos en el 100% de la flota, dada la antigüedad de la flota que no tiene más de 5 años. Entonces, creo que eso viabilizó el haber fundamentado nuestra campaña en transferir pasajeros de autobuses. Tú te imaginas comparar la ventilación de un autobús de los nuestros, donde van chanchos, pollos, etcétera, que paran cada kilómetro, cada 2 kilómetros, suben, bajan gente, con sistemas de ventilación nulos. Compararlos con un sistema de ventilación de este tipo. Hicimos una campaña maravillosa de transferencia de pasajeros de los autobuses al avión y eso nos costó los volúmenes que estamos teniendo y la posición que estamos teniendo. Eso no quiere decir que estamos afuera. Hay mucho por hacer y hay mucho por lograr, especialmente en el primer trimestre, que es el trimestre más difícil del año. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente y ahora necesito hablar contigo del futuro. Sin lugar a dudas, la industria que más cambios va a presentar va a ser la industria del turismo a partir de este momento, lo que se está viviendo y lo que se vislumbra para el futuro. Tienes algunos disruptores completos de los viajes, como puede llegar a ser las teleconferencias, empresas como Zoom. Tienes que encontrar una nueva metodología de viaje que quizás podremos regresar a aviones tipo Concorde o podemos cambiar el tipo de transportación. Y lo que tú veniste a hacer en un momento dado, disrumpiendo la industria en México, puede pasarle a Volaris. ¿Qué visualizas, primero que nada, en los cambios de la industria y cómo visualizas que van a verse afectados estos cambios en los cuales no habrá convenciones de negocio por un tiempo o habrá algunos cambios importantes en la forma en la que cambiará la industria? Creo que ya hablamos un poco de algunos de ellos. Es decir, el primero es segmentar o hacer nichos de los mismos segmentos para volar. Es decir, fíjate que nosotros, por ejemplo, una de las cosas que decimos es la transferencia de pasajeros de autobús al avión. Cuando tú haces una encuesta en México, tristemente tú le preguntas a la gente, oiga,
cuál es el objetivo de su viaje y el 95% te contesta que es de negocios. Es decir, no te reconocen que están haciendo un viaje de visitantes, amigos y parientes. Hemos hecho lo que tú creas para tratar de identificar a ese segmento y tratar de cambiar ese segmento. Nadie te va a decir que es la primera vez que vuela en México. No hay un mexicano que te diga, que reconozca que es la primera vez que vuela, ¿no? Entonces, hemos llegado a la conclusión que la única forma de saberlo es viéndole los zapatos. Ok. Entonces, segmentos, nichos y segmentación de mercado fundamental. Segundo, en la reactivación tiene que haber una elasticidad en el precio. Si no generamos una elasticidad en el precio, no vamos a generar los volúmenes que necesitamos regresar a generar. Y aquí esto lo hemos experimentado en los últimos 3 meses en una forma muy fundamental. Para poder generar la elasticidad en el precio, tenemos que poder jugar con los ancillaries. Y una de las cosas que hemos descubierto en los ingresos ancilares es que son inelásticos, que es otra maravilla del modelo de negocios. Nunca lo habíamos visto así, pero en la pandemia han sido inelásticos y hemos generado productos, por supuesto, que son importantes dentro de estos ingresos ancilares. Por ejemplo, hoy por hoy te permitimos volar y bloquear el asiento de la par a un precio mucho más reducido. Hoy por hoy te vendemos un combo de flexibilidad, que cuando compras tu boleto, si te compras un segurito que te cuesta 99 pesos, pues puedes cambiar la fecha, puedes cambiar. Entonces, hemos generado otros ancillaries como parte de la crisis y hemos visto la crisis como una oportunidad para generar otros ancillaries. Por ejemplo, lanzamos una suite de seguros. Puedes volar con un seguro de COVID a bordo. En fin. Entonces, hemos hecho una cantidad de cosas importantes en esas nuevas cosas. Yo te diría el tercer elemento es la administración del precio de los ancillaries. Tú sabes perfectamente que las aerolíneas, hasta los años finales de los años 80, no tenían los departamentos de Revenue Management y de Yield Management. Estos sistemas creados que básicamente lo que permiten es administrarte en base a la demanda, en base a los horarios, en base, en fin, a una serie de elementos, unos robots que nos permiten establecer precios. Eso se llama Dynamic Pricing, es decir, un sistema de precios dinámicos. El implementar el sistema de precios dinámicos en los ingresos ancilares va a ser fundamental hacia el futuro. Yo te diría que nunca hemos sido más digitales que hoy. Para que te tomes una idea, cuando inició la pandemia teníamos el 83% de nuestra distribución a través de la página web o a través de los sistemas móviles. Hoy eso es el 97% de nuestros sistemas de distribución. Entonces, pues tener todos los features y todo lo necesario para distribuir a través de sistemas digitales es fundamental en el futuro. Yo creo que una de las claves también va a ser movernos hacia la personalización. Cuando nosotros nos fuimos de ese modelo original que éramos, que era un modelo de bajo costo, pero con una individualización en el servicio muy importante, y nos movimos hacia este programa de masas y tratar de generar una masa crítica mucho mayor para desarrollar el modelo de negocios, perdimos el potencial de personalización en el producto. Pero los medios digitales te permiten regresar a la personalización en el manejo digital. Y ese es un gran reto y es una de las cosas que yo creo que va a ser un enorme diferenciador hacia adelante. Y finalmente, los programas de suscripción. Yo te diría que una de las cosas más importantes en todos estos procesos han sido los programas de suscripción. Nosotros tenemos más de 1 millón de gentes que están asociadas a nuestro programa de tarifas bajas. Tenemos más de 280,000 tarjetas de crédito brandeadas.
que básicamente nos dan la masa crítica para un programa de viajero frecuente, sin que sea un programa de viajero frecuente natural, porque lo que hacemos es administrar los precios a través de esos programas. Y entonces, en realidad, la lealtad se está generando es a través de los programas de bajo precio. Pero pues esos programas de suscripciones, y yo te diría, si un consejo les puedo dar a las gentes que tienen distribuciones masivas, es que los programas de suscripción, es decir, Airbnb es un programa de suscripciones, eh, Amazon es un programa de suscripciones, en fin. Entonces, el mundo se ha vuelto un programa de suscripciones y hay que entrarle a los temas de suscripciones. Enrique, moviéndonos al final de la plática, quisiera que dejaras la silla de Volaris y que me hables de Enrique, de cómo es Enrique, cómo es su día, cómo se prepara una persona para estar al frente de una empresa tan importante con tan alto nivel de responsabilidad, tanto en bienes materiales como los has descrito, como de personas que viajan dentro de tus equipos. Cuéntame cómo es tu día, cómo es tu rutina, cómo te preparas tú para poder dirigir. Mira, es difícil describirme, primero porque no me gusta describirme, no me gusta hablar de mí. Me da mucha vergüenza hablar de mí. Este, eh, pero pues comienzo mi día, me levanto muy temprano, 5:30, 6 menos cuarto. Me levanto, paso al baño y hago café. Porque no funciono sin jet fuel y sin café. Este, Te vamos y a mandar unos entonces, cafés turcos. esa es la primera cosa. Y entonces, mira, yo creo que una de las cosas que me ayuda muchísimo es que yo soy muy retrospectivo en mi vida, ¿no? Entonces arranco la primera hora, la primera media hora de mi día haciendo mi meditación y pidiéndole a Dios que me ayude en esos días, ¿no? Es decir, eh, dedico una media hora de este tema en la mañana y media hora en la tarde, casi al final de la tarde, antes de irme a acostar. Y me permite ser retrospectivo de lo que hice durante el día, ¿no? Cómo traté a las personas, cómo me administré, cuánta presión puse en ciertas cosas, porque soy un directivo muy duro y muy exigente, ¿no? Y entonces muchas veces se me va la mano en la forma en que lo hago y tengo que corregirme a mí mismo. Y ser retrospectivo me ayuda en eso. Pedir disculpas. Todos los días pido muchas disculpas porque molesto mucho y soy muy exigente y muy demandante. Hago un poquito de ejercicio en la mañana, después desayuno, escucho mi misa, y ya me vengo a trabajar a las 9. Tengo pues una agenda muy, muy cargada todos los días. Tengo días muy definidos. Los lunes los dedico a mis ejecutivos. Tengo un problema de síndrome de atención, entonces no puedo pasar más de 1 hora o 2 horas en un mismo tema. No me sientes a hacer un análisis 2 horas porque a los 45 minutos estoy jugando con cualquier cosa que tengo en el escritorio. Tienes que ayudarme a mantener, y entonces para eso tengo un chief of staff que me organiza las reuniones y que me organiza a la agenda alrededor de mí. Es una cosa muy importante. El lunes lo dedico a reuniones muy claras. Tengo 3 reuniones muy importantes: la reunión de revenue, la reunión de costos y la reunión de operaciones. Fundamental. Los martes los dedico a comité ejecutivo, grandes temas, y tenemos lo que se llama el stand-up meeting. Ahí hay un listado de temas que yo produzco a través del Chief of Staff, donde los ejecutivos tienen que stand up y decir cómo van y las cosas que están alcanzando. Dedicamos una fuerte parte del día a eso. Y luego, pues claramente, reporting. El martes por la tarde es la tarde de reporting, entran todos los reportes y se analizan aquí en la dirección los reportes. Mi chief of staff me presenta los reportes y vamos tratando de cerrar y de sacar temas importantes para el miércoles, que son los comités. El miércoles suceden los comités operativos en la mañana, y el miércoles después de las 5 de la tarde no trabajo. Hace 2 años, después de que tuve un cáncer en un riñón, decidí que ya tenía que tomar un break a media semana.
porque pues mis días son de 14 horas todos los días, llego a cenar a casa a las 9:00 de la noche. Entonces, el miércoles no, el miércoles paro y me voy a montar a caballo y rejoneo. Tengo un par de caballos que eran de Pablo Hermoso y disfruto muchísimo el miércoles en la tarde y el viernes en la tarde, el sábado, el domingo montando los caballos. Trabajo así toda la semana, agendas importantes, reportes al board, etcétera. Y pues muchísimo trabajo ahora de relaciones con proveedores, con bancos, con arrendadores, con una cantidad de la agenda social, como yo le digo, es una agenda fuerte, pero es una agenda de dar la cara y de reportar dónde vamos y cómo vamos, que es muy importante. Te diría que eso es in a nutshell. Enrique, ceno todas las noches con mis hijos, con mi mujer y mis hijos. eso Todas las está noches, es divino. religión. Eres un hombre muy espiritual y te he escuchado hablar de una manera maravillosa respecto a tu conexión que tienes con Dios y cómo te visualizas en el aspecto de tu conexión con el Creador. ¿Qué tan importante es entender que hay alguien por arriba de nuestra cabeza para alguien que maneja tanta responsabilidad? Es importantísimo porque lo que hago no lo puedo lograr solo. Créeme que sin la mano de Dios en mi día a día no puedo lograr lo que hago. Es importantísimo porque es la forma en que me permite relacionarme con las personas. Es importantísimo porque es lo que permite corregirme a mí mismo y buscar un fin en mi trabajo. Es decir, para mí mi trabajo es un medio para llegar al cielo. Y para mí el estar de la mano de Dios, estar de la mano de mis creencias, es básicamente lo que me da la paz en mi persona. Es decir, realmente porque pues te puedes imaginar que con esta danza de millones todos los días, con esta danza de problemas enormes todos los días, si no confío en que hay alguien más que me ayuda en mi acción, pues estoy prácticamente perdido y eso es lo que me da paz y lo que me da fe y esperanza en el futuro y lo que me ayuda a ser una persona caritativa con el prójimo. En este sentido de ayudar al prójimo, si yo te pidiera que nos dieras 3 consejos fundamentales que le darías a cualquier dueño de negocio, empresario o director que en este momento está atravesando un momento difícil en su industria, ¿qué consejos les dirías para que salgan adelante después de este cambio tan importante que nos ha presentado el COVID-19 a todos? Cuando arrancó el COVID, yo tomé una decisión y era que de Volaris no se iba a ir nadie. Y no se ha ido nadie, hemos contratado gente. Evidentemente eso no fue fácil, ¿no? Porque, pues te puedes imaginar, la gente estaba acostumbrada a ciertos ingresos y como te digo, los contratos variables nos permitían reducir. Pero fuimos platicando con todas las personas uno a uno y mucha gente pues nos ayudó, ¿no? Es decir, por supuesto, arrancamos desde el board. En el board, todos los consejeros que tenemos, que no somos independientes, nos quitamos los ingresos, el 100%. Yo no tuve ingresos por más de 6 meses. Y entonces, pues pones el ejemplo. Y fuimos platicando con la gente y todo el mundo nos ayudó. Que es una cosa que jamás voy a olvidar en Volaris. Es decir, nosotros no quitamos personas no porque no teníamos necesidad de quitar personas, no quitamos personas porque todo el mundo puso un poquito de sí y de sus ingresos para ayudarnos. Y déjame decirte una cosa, esto desde el board hasta la persona que levanta equipajes. Entonces es un orgullo enorme para mí tener un equipo que se la rifó en la crisis, reduciéndose sus ingresos de acuerdo a lo que podía. En este ejercicio yo te diría, hubo gente que no pudo hacerlo, y tuvimos una caridad enorme con ellos. Es decir, recuerdo perfectamente una señora que pues, su esposo había recientemente muerto, llevaba 4 años de estar peleando con el cáncer y ella me dijo, Enrique, es que no puedo pagar las deudas que tengo.
Entonces, pues obviamente nos solidarizamos con esa gente y trabajamos de la mano con ellos. Y no le quitamos los ingresos. Es decir, hubo gente que en la mitad de la pandemia tuvo crisis de salud muy importantes. Al día de hoy, Dios bendito, no tenemos una sola persona en Volaris que haya fallecido de COVID. Entonces, pues los programas fueron programas para cuidar a nuestra gente. ¿Cómo cuidábamos? Y no es fácil, ¿eh? Es una industria donde todo el tiempo estás en contacto. Como te estoy diciendo, volamos más de 14 millones, casi 15 millones de pasajeros aún en la pandemia y seguimos en medio de la pandemia. Yo te puedo decir que el día de hoy no tengo un solo piloto y una solo sobrecargo que se hayan contagiado a bordo. Entonces, cuidarlos con los protocolos de bioseguridad y hacerles la importancia ha sido muy importante. Y luego, pues, solidarizarnos con sus familias, porque sí han tenido pérdidas en sus familias, y ayudarlos en todo lo que podamos, sobre todo en el tema médico, para sacarlos adelante. Pero hay muchos que han fallecido, pues se los hemos ayudado a enterrar a su gente, los hemos ayudado económicamente, los hemos ayudado con contratos funerarios, en fin, tratando de estar con nuestra gente siempre de la mano y que esa sea la prioridad. Yo te diría que esos son los 3 consejos. Trabaja con tu gente. Hoy más que nunca tienes que estar cerca de tu gente y tu gente es tu familia, es tu prójimo. Es decir, en el castellano desgraciadamente le convertimos la X en J, pero prójimo antes se escribía próximo. Y entonces es importante entender que los que te rodean son los que te hacen posible, son los que te hacen viable, especialmente en una industria como la mía. Yo no puedo despachar 350 vuelos diarios y atender 65,000 pasajeros. Yo tengo que entender que eso lo hace mi equipo y no dejar a mi equipo en este momento ha sido el consejo más importante. Perfecto. A manera de cierre, Enrique, después de esta maravillosa plática que hemos tenido, yo quisiera pedirte que nos platiques un poquito tu filosofía, tu forma de pensar respecto a lo que para ti es éxito, lo que para ti es enfrentar una crisis y qué aprendizajes te ha dejado este proceso que son invariablemente útiles para salir adelante en la vida. Mira, yo creo que éxito es resiliencia. Tal vez es una forma muy grosera de explicarlo, pero no es una resiliencia a base de necedad, obviamente, es una resiliencia a base de buscar cómo lograr resultados. Yo me siento tremendamente exitoso cuando veo que mi gente es exitosa. Es decir, para mí el éxito es una definición de ver a la gente alrededor mío, y esto te lo digo, va para mi esposa, va para mis hijos, va para la gente que me rodea. Si ellos son exitosos, yo soy exitoso. Siempre he dicho que me debo rodear de gente más inteligente que yo, y créeme que todos mis ejecutivos son sustancialmente más inteligentes que yo, y entonces el éxito lo veo cuando los veo a ellos realizados en lo que están haciendo. Tú no sabes lo que es ver a los ejecutivos en este último trimestre logrando resultados positivos en la mitad de esta industria. Cuando los miras que ellos logran alcanzar ese éxito de lograr resultados positivos y lo que los llena, yo me siento exitoso. Me siento exitoso cuando mis socios tienen los retornos de inversión que quieren y me siento exitoso cuando veo a mi familia logrando crecer académicamente, logrando crecer como familia en la unidad de la familia y logrando crecer en la fe y logrando crecer espiritualmente. Pues, Enrique, para mí ha sido un verdadero honor poderte haber entrevistado. La cantidad de enseñanza que nos has traído sobre la mesa ha sido fantástica y esperemos que el público que lo está escuchando tenga todo el poder en sus manos de la información para sacar adelante sus negocios. De parte de Monte Sinaí, de toda la mesa directiva, de la Comunidad Judía de México, que hemos tenido el gusto de escuchar tu plática y tus consejos, te queremos dar las gracias y esperemos pronto podernos subir todos a un avión de viaje, a descansar, a conocer, a ver a nuestros familiares si están lejos y a tener esa vida con plena tranquilidad de que vamos a estar sanos y seguros. Enrique, de mi parte es todo. Si tú quieres cerrar con algún comentario, muchísimas gracias. No, solo agradecerte por dejarme vertir los comentarios que he vertido. Insisto en que no son la verdad absoluta, son mi humilde opinión
y ojalá sirvan para ayudar a los ejecutivos, que especialmente a esta comunidad le tengo un respeto enorme por la forma en que trabaja, por sus creencias, por su espiritualidad. Y créeme que cada vez que he tenido que hacer negocios con la comunidad, ha sido un placer hacerlo y me han tratado de una forma increíble. Me imagino que por mi misma forma de pensar y mi forma de comportarme, tengo una acogida bonita dentro de la comunidad. Les mando un cariñoso abrazo, lo mejor para este año 2021 y que se cuiden mucho y que su salud sea lo más importante este año, antes que los negocios, antes que todo. Les deseo a todos salud para este año. Gracias, Enrique. Ahora sí que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias igualmente.